muchas gracias por la invitación a nuestra coordinadora de mesas redondas del Movimiento de Transformación Social, la compañera Adriana Matalonga, muy querida por todos nosotros. Ella ha estado ya trabajando mucho en esto desde hace varios meses y con mucha eficacia y muchos contactos que ella tiene. Muchas gracias por la invitación. Pues es un tema que la educación para la paz, ¿no? que nos reta. Se ha hablado mucho de eso en toda la historia. Casi se puede decir que todo el mundo quiere la paz, hasta el Premio Nobel de la Paz, que está gestionando una guerra con Siria, ¿no? El Premio Nobel de la Paz. Se ha reflexionado mucho eso y se pensaba, hay dos tendencias tradicionales filosóficas, una que la puede representar Rousseau, y por un lado que piensa que el ser humano es bueno por naturaleza y que lo que ha deteriorado sus actitudes ha sido el Estado, la sociedad, el tipo de organización social que tenemos, y por eso busca otra vez la vuelta al contacto con la naturaleza como lo esencial. Y la otra parte pues la tenemos en otro filósofo importante que es Hobbes, que va a ser un precedente muy importante luego para Freud, por ejemplo. Y Hobbes tiene la idea contraria de Rousseau, dice que los seres humanos somos perversos por naturaleza, somos negativos, somos destructivos por naturaleza. Si nos dejan libres, piensa Hobbes, vamos a acabar los unos con los otros, y que por eso, según Hobbes, se requiere una fuerza que someta esas tendencias agresivas en los seres humanos, y es el Estado, el Leviatán, dice Hobbes. También, curiosamente, Rousseau habla... H-O-B-B-E-S. Exactamente, Thomas Hobbes, de Inglaterra, siglo XVI, hablaba de esto, y Rousseau en el siglo XVII, es más o menos es lo antípoda. El ser humano es bueno por naturaleza, pero también habla del contrato social, el Estado como la voluntad general, que después va a retomar de alguna manera Hegel, como si el Estado representara la voluntad de los ciudadanos, y que entonces, dado que nuestra voluntad está representada en el Estado, nos tenemos que someter a ese Estado para no alterar la vida social. Pero la diferencia es que Rousseau pensaba que este Estado tendría que ser un Estado naturalista, en contacto con la naturaleza, en vínculo como diría Freinet, los métodos naturales. Freinet subraya en el terreno educativo los métodos naturales, y se oye un poco rousseauiano, pero tiene otro sentido en Freinet, porque los métodos naturales es, si quieres, lo que diría Iván Illich, si quieres escribir, pues aprende escribiéndole a alguien. Si quieres aprender cómo se construye una casa, pues hay que construir una casa, o como diría Iván Illich, ve donde estén construyendo casas, no vayas a la escuela. La praxis. Bueno, la diferencia es que Freinet sí pensaba que la escuela podría ser un ámbito de realización, y eso es lo que trabajó Freinet con los métodos naturales. Si ustedes observan, el método Freinet es de los pedagogos menos mencionados, porque implica un cambio esencial en el proyecto escolar, donde los estudiantes, los niños en ese caso, son protagonistas de la vida social. La escuela, en la vocación de Freinet, no es para preparar para después, para cuando salgan de la escuela. La escuela es vida, y los niños están vivos, ¿no? Que dicen, vamos a prepararlos para la vida, como si ahorita no estuvieran vivos, están vivos. Entonces lo que Freinet dice, no, el actuar sobre la vida, sobre la comunidad, sobre el entorno, es la mejor forma de prepararlos para cualquier futuro y para el presente. Entonces, por eso él trabajaba el concepto de la imprenta, o el mimeógrafo en aquella época, a los años 30 y 40, el mimeógrafo, y la gente dice, bueno, pues qué chistoso un mimeógrafo, una imprenta, pero tiene un sentido pedagógico fundamental. Los dibujos de los niños, en lugar de que el maestro los tome y diga, pues qué bonito dibujo, guárdalo, o ya sabes la resta, la multiplicación, lo que sea, está muy bien. No, el dibujo, lo que hacía Freinet es proyectarlo a la comunidad. Que este dibujo que hizo este niño, o este escrito que tiene un significado, lo difunda, se vuelva protagonista de la comunidad. Y eso es muy importante para el tema que nos ocupa hoy, porque mucho se habla de que la educación cívica, la educación humanista, se dice que se han perdido los valores, y de cierta forma hay razón en algunas de estas cosas, porque la vida humana está en decadencia en cuanto a el vínculo emocional con los otros. Cada vez es más superficial, cada vez hay más desconfianza de los unos a los otros.
y entonces las relaciones superficiales generan un vacío y este vacío genera una proclividad a la neurosis, que la neurosis va a ser el caldo de cultivo de toda violencia. El conflicto emocional es el caldo de cultivo, es la base de toda violencia, al grado que decimos que sin neurosis no habría violencia. Y aquí quiero mencionar un concepto que rompe un poco con la tradición occidental, aunque en Hegel está de esta manera como yo lo voy a plantear, pero hay un concepto que hasta los humanistas tienen, los cristianos por supuesto, y que nos estorba para entender el fenómeno de la paz y la violencia, que es el concepto de libre albedrío. Se piensa que los seres humanos decidimos desde la nada, así pensaba desde Sócrates hasta Kant. Por eso, incluso Nietzsche, que criticó tanto a Sócrates, piensa que se decide por conciencia, que las personas actúan porque se dan cuenta de las cosas, porque conciben, se las explicas, y entonces hay quienes piensan que explicándole las cosas, digamos a Obama, oye, es feo esto que estás haciendo con Siria o que le están haciendo, entonces Obama podría reflexionar, o los que circundan a Obama, pues los que lo apoyan, y entonces diría, sí, cierto, no le voy a hacer la guerra a Siria, es algo negativo. Pero no, lo que nos enseña en este caso la psicología, que es mi profesión, soy filósofo y psicólogo, es que lo que hacen los seres humanos es un fenómeno natural, igual que la lluvia, igual que el calor, igual que los ríos, de tal manera que si hay ciertas condiciones, se junta la temperatura, sube el vapor y luego se enfría, pues va a llover. Así también, si hay ciertas condiciones, un niño crece, una persona se dan ciertas condiciones, va a cometer violencia. Y otras condiciones, como ahorita que hace sol, pues llevan a la paz, a la tranquilidad, a una actitud. ¿En qué consiste este fenómeno? Si no nos entendemos como fenómeno, vamos a seguir haciendo lo mismo que han hecho los gobiernos desde toda la historia de la humanidad. Solamente en la prehistoria se podría pensar que lo hicieron de otra cosa. Pero el concepto básico de la humanidad actual es el concepto de represión. ¿Qué es el derecho sino prohibición? Su paradoja. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, que es Hobbes. Hay que reprimir, porque la gente, si la dejas libre, tiende a abusar. La libertad parece ser que no es conveniente. Freud mismo piensa que la represión es necesaria para que la gente se dedique a algo socialmente aceptable y productivo. Entonces, reflexionando sobre esto, pues pareciera que es un eterno. Freud pensaba que la guerra era eterna, que siempre íbamos a estar en guerra porque en nuestra naturaleza estaba ser agresivos. Pues no, lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que si la gente se siente bien, no es violenta, que solamente la gente que se siente mal, la impotencia, el arrinconamiento, la enfermedad de la enajenación, es lo que produce la violencia, los intereses particulares, mezquinos. Kant decía, lo comentábamos hoy en la mañana, él tiene un librito que se llama sobre la paz perpetua, o prolegómenos a una posibilidad de la paz perpetua. Entonces pensaba, los seres humanos siempre tendrán que estar viviendo en guerra. Y dice, no, si ellos actuaran éticamente, no tendrían que estar actuando en guerra, si le hicieran caso a la razón. Y entonces él generó el imperativo categórico, que es la base de la ética de Kant, que dice, actúa en cada ocasión como si quisieras que todos los seres humanos actuaran igual que tú en una ocasión similar. Si tú robas, quiere decir que estás de acuerdo con que todo el mundo roba. Si tú estorbas, estás de acuerdo con que la gente debe estorbar. Entonces, lo único que Kant lo vio eso como un fenómeno de conciencia, un fenómeno de saber. No se dio cuenta Kant, que es la crítica que nosotros le hacemos, que ese es un fenómeno emocional, el hecho, que debe ser un fenómeno concebido emocionalmente. Si una persona dice, no voy a estorbar con mi coche porque van a pasar los otros coches, no es un problema de que sepa o no sepa, es un problema de que tenga la capacidad de sentir que el interés del otro es parte de su propio interés. Y eso es un fenómeno afectivo en el cual obviamente la educación va a tener un papel fundamental. Por eso se dice, por ahí uno de mis artículos, en este libro viene sobre la violencia, psicología de la violencia, que hemos encontrado, y hay un video que les recomiendo que se llama Arrullo Materno, está en YouTube, anótenlo, Arrullo Materno, que hace ver la importancia del vínculo que se genera particularmente con la madre, entre la madre y el hijo, en la primera etapa de la vida. Y de ahí tomo yo
dicho popular que dice que si alguien abusa de otro, dice, pues, oye, no tuvo madre, o tiene poca madre, ¿no? Y si es mucho el abuso, de o plano, es un hijo de... o es un hijo de la chingada también, ¿no? Entonces, no tiene madre. Entonces, el sentido de la madre, desde luego, no tendría que ser solamente materno, también tendría que ser paterno. Pero la afectividad que se genera en los primeros 7 años de vida, sobre todo en los primeros 4, pero hasta los 7 años es fundamental, va a ser la base de tu actitud hacia el mundo, si vas a ser más sensible o menos sensible hacia el prójimo, hacia la comunidad. Y desde luego la escuela va a tener un papel muy importante. Entonces, ¿cómo hacer? Como diría, aquí tenemos una ley que le llamamos la ley del Principito, por el libro del Principito. ¿Cómo hacer que una persona no sea corrupta? La tenemos que vigilar. Que una persona no sea abusiva, la tenemos que someter a la ley. Tenemos que estar generando una gran cantidad de sanciones, como es todo el Código Penal, para controlar a la gente, y es lo que quiere Hobbes, y es lo que toda la filosofía del derecho casi está basada en eso. O pudiéramos aspirar al mundo que tanto Hegel como Marx se imaginan, un mundo donde no haya leyes. ¿Cómo no va a haber leyes? Necesitamos normas para conducción de la sociedad. Le digo, sí, nada más que hay 2 tipos de normas: normas neuróticas y normas sanas, ¿no? Las normas neuróticas son aquellas que se imponen. Las normas sanas son aquellas con las que tú las compartes. Cuando yo digo hay que ser libres, me dice, ¿usted entonces es libre y se pasa todos los altos? Le digo, no, yo no me quiero pasar todos los altos. A mí me parece que es mejor que tengamos un sistema operativo para que pasen unos y luego otros, ¿no? Fíjense cómo la libertad, tenía yo una frase en mi consultorio a propósito que dice, haz lo que quieres. Un abogado llegó, era mi paciente, y me dijo, oye, ¿cómo pones esa frase? Yo soy abogado, no puedo hacer lo que quiero. Dice, por ejemplo, a mí me gusta coleccionar obras de arte, cuadros, y a veces llego a mi casa a las 2 de la mañana y tengo ganas de ponerlo en ese momento. ¿Y qué? Agarro mi taladro y empiezo a taladrar sin importar que moleste a los vecinos, hago lo que quiero. Entonces le pregunté, ¿tú quieres molestar a tus vecinos? Me dijo, no, yo no quiero molestar a mis vecinos. Entonces no hagas lo que no quieres, nada más haz lo que quieres. Entonces este sentido, esta fusión entre la espontaneidad del querer y el sentido de que los demás son relevantes, es lo que nos interesa, es la clave de la sociedad del afecto. ¿Cómo lograr que haya este sentido de comunidad? Este sentido de que los otros son parte de mí, y esta idea de la idea ecológico-social. Así como si nosotros afectamos el río, afectamos el aire, nos estamos afectando nosotros mismos. Una persona que abusa de otras, un asaltante o un asaltante de cuello blanco, está dañando a la comunidad y no se da cuenta, no lo percibe, no lo siente, de que es un daño para sí mismo, ¿no? Porque se le revierte, es una descomposición social, y vive en medio de un mundo descompuesto que genera, ¿no? El asaltante no se da cuenta que igual como él asalta, a él lo pueden asaltar y a su familia también la pueden asaltar. Piensa que así es el mundo, pero no tendría que ser así. Por eso aspiramos antes de 100 años a lograr este proyecto de la sociedad del afecto, en el cual por lo menos el 60% de la gente, y por lo menos en el 60% de su ser, tenga sentido de comunidad, tenga sentido de incorporación del cosmos, de la naturaleza y de los demás como parte de sí mismo. Y esto no es tan nuevo, está presente en las culturas prehispánicas, que es las que no han aportado todavía esta perspectiva cósmico de la comunidad a la vida del ser humano, de los seres humanos. Eso está pendiente y nos toca a los mexicanos, a los latinoamericanos, abrevar en eso y proyectarlo, actualizarlo de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que hagan las escuelas? Las escuelas, hemos analizado su etimología de escuela, escuela, escudo, escalera, tiene algo así como que rechaza, separa, ¿no? Escuela, aquello que por eso Iván Illich hablaba de la convivialidad y de hay que romper la desescolarización. Nosotros, con más, un poquito cercano a Freinet, estamos pensando en que la escuela puede ser el centro de la vida comunitaria. Entonces, transformar a las escuelas en centros de acción social, donde los niños le escriban a sus papás, al compañero, a la directora, a la maestra, al policía, al diputado, a los presidentes, a la ONU, a los embajadores, donde haya cosas que a los niños les llamen la atención, que meterlos al mundo en lugar de separarlos. Y mira, los Santos Reyes, Blancanieves y Santa Claus,
Este es el mundo con esta situación. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes tú? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la primaria, desde el preescolar, desde la secundaria, para este planeta, para esta sociedad, para esta colonia, para este municipio, para esta delegación? Entonces, que los universitarios, por ejemplo, yo les propongo a las universidades que adopten a una comunidad originaria, que la proyecten, que estemos vinculados con la comunidad, porque ahí está el secreto. No es cognitivo, no es cognoscitivo, es un secreto emocional. Alguien, esta es la ley del Principito, alguien que le ha dedicado tiempo, como dice el Principito, ¿qué es lo que hace valiosa tu flor? El tiempo que le has dedicado. Entonces no puede haber valores sin afectividad, y no puede haber afectividad sin haber hecho cosas a favor de alguien o de algo, de una comunidad. Entonces, ¿cómo crear el sentido de comunidad? ¿Cómo crear el sentido de patria? No el sentido patriotero, sino el sentido de pertenezco a una nación, a una historia, soy parte de un pueblo. Pues que los niños empiecen desde preescolar o desde antes a hacer cosas para su pueblo, y entonces sí, lo cultivarán, lo amarán. Y el corrupto es alguien que no ama a su sociedad, el abusador es alguien que no ama a su comunidad. No puede haber corrupción, o por lo menos se inhibe mucho la corrupción, como una madre no puede robar a su hijo que ama, o no podemos robar a nuestra familia. Así, si la comunidad es parte de nosotros emocionalmente, no se le puede robar. Entonces, esa es la clave de la educación para la paz: el vínculo afectivo, el sentido de comunidad, la incorporación de los otros como parte de sí mismo, y no se debe aprender nada que no sea de interés para las personas, y no se debe aprender nada que no tenga destinatarios. Esa es la diferencia en el concepto de competencias, que está muy difundido, y el antónimo que yo he generado, que es el de cooperanzas. Las competencias son preparaciones para que un día sean empleadas. Las cooperanzas son dirigidas a una persona, a una comunidad, a un grupo, a un colectivo. Y eso sería alterar totalmente la escuela. Entonces, todo esto que están haciendo de reforma educativa es basura, es redundar en lo mismo que están haciendo durante 30 años y que ha estado echando a perder a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, a las escuelas, y que cada vez está peor. Están repitiendo esquemas en lugar de tomar en cuenta a los grandes pensadores pedagógicos. ¿Qué pedagogo, les pregunto yo, habló o habla de competencias? Paulo Freire, de Crowley, Montessori, Freinet, Pestalozzi, Comenius. Ninguno. ¿De dónde salió el concepto de competencias? Un señor Stendhal, que era un seleccionador de personal para empresas, y de ahí lo agarraron ahora para las escuelas. Y ya está de moda las competencias por todos lados, que son una enajenación, porque es como colgarse medallitas, o como si fuéramos robots humanos preparados para una cierta funcionalidad, pero sin sentido de pueblo, sin sentido de comunidad. Entonces, de ahí la importancia de esto.